Ahí está. Pues buenos días, grandes maestros del futuro. Seguramente nos va a estar viendo en repetición, entonces por favor compártelo y comenta, de todos modos lo vamos a ver. Estamos buscando todavía algunas fotos interesantes para la transmisión. Se nos ocurrió a la mera hora, pero antes de presentar a nuestro querido invitado del día de hoy, queríamos comentar que la historia de la que vamos a hablar es la historia que nos tocó conocer. Obviamente a mí menos historia que al maestro que está con nosotros, yo lo quise invitar a él porque él tiene una visión bastante amplia de esta historia, porque él está como editor de la revista más importante de México de artes marciales, que es Katana. Gracias. Entonces, pues, maestro, no sé, yo sé que no necesita mucha presentación, pero es su momento, adelante. Gracias, profesor Francisco, es un gusto estar contigo en tu emisión. Es de veras notable que ya tengas, ¿cuántas? 60 y algo emisiones, ¿lo haces diario? 67 me parece, pero sí, por ahí. ¡Qué bárbaro! Ajá. 66. Qué importante, qué interesante, eso creo que demuestra tu pasión por el karate, por el arte marcial, concretamente por el karate, y te felicito porque de ese rescate, de esa memoria, es que las nuevas generaciones se van a poder seguir nutriendo acerca de las raíces de nuestro arte marcial en general y en México. Así que un saludo a todo tu auditorio. Es un gusto estar entre practicantes, entre apasionados de las artes marciales. Adelante, aquí tenemos a Jorge Ayala. Un saludo, Jorge. Profesor Jorge. Por aquí invité a algunos maestros para que estén también atentos a que nos comenten sus puntos de vista de lo que vayamos a decir. Y bueno, esperemos que estén atentos para dar su granito de arena a esta transmisión sobre la historia que nos tocó conocer del Karate-Do. Y bueno, también ya está la señora Ofe, la maestra Ofe. Maestra Ofe, ¿qué tal, maestra Ofe? Un saludote. Y aquí está el invitado que les decía, tenemos uno de los invitados, el maestro Martín Hernández. El profesor Martín Hernández. Que yo sé que nos va a poder comentar muchas anécdotas, también lo tengo que invitar para una próxima entrevista, por cierto. Claro que sí, el profesor Martín Hernández, un saludo. Maestro Tony, espérame, déjame, hago aquí una reverencia especial. No sé si muchos lo saben, el círculo cercano sí, pero yo llegué a ser alumno de niño, con mucho orgullo lo digo, del maestro Tony Márquez, allá en Okinawa. Entonces, tengo gratísimos recuerdos del profesor Tony Márquez, a quien en lo personal yo le guardo un gran cariño, un gran afecto. Gracias por estar aquí presente, maestro Tony. Oiga, pues estoy muy emocionado porque ya van 2 días como que de mucha emoción aquí en el programa y hay que seguir así, ¿no? Bueno, por lo pronto voy a hacer un paréntesis. Esto es un tema muy del maestro. Dicen que se frisea la señal. A ver, vamos a ver. Esperemos que solamente sea un problema del maestro Martín. Si no, vamos a echarle ganas aquí con la transmisión. Vamos a echar ahí tenemos ahí está un Yoda atrás, entonces él nos puede ayudar con la señal, que nos dé más fuerza. Esta es una parte muy del maestro Alonso Rosado. ¿A usted le gustan las playeras? Entonces ya me puso una playera especial, muy de mi generación. Mira, está buenísimo el Pikachu con Super Street Fighter con Blanca, sí, claro. Mordía a sus rivales, ¿te acuerdas? Aquí yo tengo un Quetzalcóatl que se me hizo muy ad hoc para la ocasión. Excelente, maestro. Pues vamos a comenzar, dice el profe Martín que ya está la transmisión. Excelente. Entonces, pues su presentación, maestro. Ahora sí, ¿quién es usted? ¿Dónde salió? ¿Dónde viene? ¿Qué es lo que hace?
Gracias, muchas gracias. Mira, yo nací en el seno de las artes marciales, literalmente hablando, de la mano de mi padre, que como muchos que lo conocen podrán atestiguar, pues él, uno de sus grandes tesoros es haber siempre tenido una excelente relación con muchos maestros. Estas relaciones yo con el tiempo las heredaría cuando comienzo a trabajar en revistas. Empiezo a practicar desde muy niño con mi padre, no de manera formal, no con grados. Empiezo con el judo, con el karate en Guadalajara. Cuando yo empiezo, el primer recuerdo que tengo concreto de mi padre es mi padre con un judogi, jugando conmigo, teniendo el pie en mi estómago, alzándome en vilo, una técnica que los que hacen judo o han practicado judo, tú bien la conoces, tomo enage. Este es el primer recuerdo que tengo de mi padre. Yo tenía un uniforme que me mandó a hacer, él estaba haciendo esta técnica conmigo, y ahí inicio, literalmente yo gateé, yo aprendí a caminar en el dojo que tenía mi papá en Guadalajara en ese entonces. Posteriormente, en el año 1972, empiezo a practicar por primera vez de forma formal un estilo de artes marciales que es Aikido. Antes, como niño, también yo ya lo referí, había practicado karate en la Escuela Central de Okinawa, de los clubes Okinawa, con el maestro Tony Márquez, a quien le expreso mi respeto. También ahí conozco al maestro Antonio Márquez, porque mi papá me presenta con él, y allí empieza formalmente en el Aikido en el año 1972, empiezo ya a tener grados en lo que hoy es la Federación Mexicana de Aikido, liderada por el maestro Miguel Moreno Muñoz, padre, y ahora liderada técnicamente por el maestro Michael Moreno. Y posteriormente entro a practicar Hapkido. Soy comunicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciencias de la Comunicación, y bueno, pues empiezo a trabajar al lado de mi maestro de Kuk Sool Won en ese entonces, un estilo que tuvo una gran influencia en mí, porque ahí es donde me conecto con el doctor Hee Jun Kim, actual cabeza de Han Mudo, el arte marcial donde tengo más grado. Pues ahí empieza ya la pasión a vivirse desde el punto de vista del periodismo. En 1985 yo empiezo a trabajar como, era como corrector de estilo al principio. 3 meses después ya era coordinador editorial, menos de un año después ya era director editorial del proyecto, que en ese entonces tenía, junto con mi maestro Mateo López Mondragón. De ahí empiezo. 1990 se funda Revista Katana, de la mano de mi padre, y ya, pues estamos entrando creo que a 3 décadas de publicar Katana. Ya experimentando en el ámbito digital, acabamos de publicar, y bueno, eso es lo que podría decir a grosso modo de mi persona, Francisco. Mucho de eso pues ya se ha visto en redes, etcétera, etcétera, y pues no hay que quitar espacio a la entrevista medular. Aquí tengo una revista de colección. Ajá. Creo que me fue legada por el profesor Pedro Vázquez, que tienen ahí en Realiza hace tiempo. Oh, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con el maestro Antonio Márquez. De hecho, ahí está haciendo un rompimiento de hielo. Creo que tal vez sea en el club de Tecamachalco o en el central de Coyoacán, no sé. El maestro Tony Márquez, que está ahí viéndonos, podría darnos el dato, ¿verdad? El dato más puntual, pero esta es una de las portadas icónicas de Katana. El maestro Antonio Márquez y el maestro Daigon Moon son los personajes que más veces aparecieron en la portada de Katana. Entonces, esa es una de las memorables de la, ¿qué sería? De la segunda época de Revista Katana. El maestro Antonio Márquez hacía unos rompimientos de poder muy interesantes, de hielo, de
de losas, de hielo principalmente. Bueno, pero ahora sí, entrando en lo que, a lo que venimos. ¿Cómo comienza? Ah, dice el maestro Martín Hernández que es en Tecamachalco. Ya que qué rollo, ¿no? Está increíble. Ahí fue mi primer examen y no se me olvida. Tú No lo se me conociste, olvida. era un dojo enorme, enorme, tal vez el dojo más grande de artes marciales, de karate, por lo menos que yo haya visto, en el cual yo haya estado presente, el dojo de Tecamachalco, sí como no, mira, a todo lujo. Preparándome, ahí estoy haciendo examen en Tecamachalco hace unos poquitos años, ¿no? Sí, que el maestro en jefe era el maestro Arturo Márquez Plasencia, que a lo mejor también por ahí nos está viendo. Muy bonito esa apuesta del maestro Antonio Márquez, siempre visionario, temerario, porque era una renta enorme la que se pagaba allí. Pero el maestro siempre tuvo una propensión a ir por lo grande, a no quedarse soñando, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que él decía, quiero hacer el dojo más lujoso, más espectacular de karate que se haya tenido, y lo hizo. ¿Te acuerdas la altura que tenía ese? Era una cosa tremenda y dice el maestro Martín Hernández que todavía lo es. Ya no lo he visitado, la verdad, no sé, pero yo le creo al profe Martín. Todavía es dojo de karate, no, pero ya no está en el domicilio original que yo entienda. Está muy cerca el maestro Arturo Márquez, pero ese dojo del que estamos hablando, donde se tomó esa imagen de la portada de Katana, ya no está ahí, salvo que me digan que sigue allí una escuela de karate, sería una sorpresa. Bueno, ahí nos comentará ahorita el profe Martín, pero, perdón, otra vez, ahora sí vamos a empezar por tercera vez. Eh, ¿Cómo comienza? ¿Quién es el que empieza a enseñar karate aquí en México? Mira, todo esto se remonta al año de 1959. Llega por parte de los laboratorios Takeda un ejecutivo de nombre Nobuyoshi Murata a representar estos laboratorios. Eh, Llega aquí a nuestro país y se conecta con la Asociación México-Japonesa, allá en Las Águilas, y saben que el maestro Nobuyoshi Murata era representante de Shito Ryu, concretamente de karate, y lo invitan a dar una exhibición. Él da una exhibición y allí la gente se queda enamorada de lo que entonces pues nadie conocía, porque ya había judo anteriormente, ya se conocía de la mano del maestro Daniel Hernández y del maestro Jorge Ito, ya se conocía, pero el karate, pues solamente a nivel de referencia en alguna película, en alguna entrevista, en alguna revista, se había escuchado hablar de ella, y entonces, de esta técnica, y entonces de repente se ve una exhibición de algo nunca antes visto, de la mano del maestro Nobuyoshi Murata. Mostró kata, mostró movimientos de Ippon Kumite, y allí empieza el flechazo entre México y el karate. Se conecta junto con un grupo de personalidades que después serían muy conocidas, el doctor Manuel Mondragón y Calv, y paralelamente el maestro Antonio Márquez López. Ambos comienzan a tomar clase con el maestro Nobuyoshi Murata. El maestro Antonio Márquez López conoce al maestro Murata en la escuela central del maestro Daniel Hernández, porque el maestro Daniel Hernández, también un apasionado de las artes marciales en general, sabe del maestro Nobuyoshi Murata. El maestro Nobuyoshi Murata llega a la escuela que tenía ya en el centro histórico el maestro Daniel Hernández y le ofrece una exhibición. El maestro Antonio Márquez me refirió varias veces cómo él ya sabía del karate a través de un libro icónico para todos los amantes de esta disciplina de la mano vacía, llamado What is Karate, escrito por el legendario Matsutatsu Oyama. Entonces el maestro Antonio ya tenía una referencia del karate, y cuando ve entrar al maestro Nobuyoshi Murata y dar una escuela en donde entrenaba, en el dojo del maestro Daniel Hernández, queda prendado y se hace alumno
del maestro Nobuyoshi Murata. Nobuyoshi Murata, introductor del karate en México. Posteriormente, el doctor Manuel Mondragón y Calv, allá en Insurgentes, en la calle de Hermosillo. Por favor, corríjame, maestro Tony, que está con nosotros. Funda la primera escuela formal de karate al público, donde se instruye esta técnica y ya, lo demás, el resto es historia. Después el maestro Antonio Márquez, acompañado del maestro Ángel Márquez, viajan a Japón y hacen su propio camino y fundan pues lo que sería Shudokan. Tú que estás muy empapado de esto, profesor Francisco, no me dejarás mentir, podemos hacer algunas aclaraciones al respecto, pero es ahí donde formalmente de lo que habían aprendido del maestro Toyama Kanken, pues se empieza a instruir karate ya a nivel masivo y para todos a través de la organización Okinawa Karate Do y muy poco después a través de Toyama Karate Do, ¿verdad? Ahí empieza el doctor Manuel Mondragón y Calv. Después invitaría a los maestros Yato y Matsura de Shotokan, porque él se enamora también de esta corriente, de esta rama tan importante del Karate Do, de la cual emana el karate moderno, porque es realmente la línea que fundara Funakoshi Gichin, padre del karate moderno. Entonces el doctor Manuel Mondragón invita a los maestros Yato y Matsura y se cimenta en nuestro país el Shotokan de una manera muy especial. El Shotokan en México creo que es uno de los principales troncos de donde, junto con Shudokan de este otro lado, que dan pues gran impulso al karate do, al sendero de la mano vacía en nuestro país. Ok, aquí viene una pregunta que a mí me interesa mucho, no sé si hay información de usted o de los que nos están ahorita siguiendo por la transmisión. ¿Cómo se enseñaba karate en ese entonces? ¿Cómo era la enseñanza? Yo tengo referencias de que era muy rudo, pero no sé exactamente a qué se refieran con que era muy rudo. No sé si haya referencias al respecto. Pues era salvaje, para el criterio actual era salvaje, no había protector alguno, el Ippon Kumite, todo eso se practicaba a mano limpia, no había petos, que pensar en petos, eso vendría mucho después, y se entrenaba en makiwaras. Todos los maestros de ese entonces tenían las manos, los nudillos deformes. Yo recuerdo todavía en el dojo de mi papá en Guadalajara, te estoy hablando de los 60s, estaban estos makiwaras era un tablón flexible, tenía una serie de protocolos, de indicaciones en la parte baja, de tal manera que en la parte superior, más o menos a la altura de tu cara, pues cedía con el diablazo que le dabas con el suki, y ahí se podía ver, porque estaban forrados de mecate, se podía ver pues marcas de sangre, pues era obvio, ¿no? Pues imagínate hoy, para los criterios de hoy en día, pues ya no se entrenarían y ya muy pocos lo hacen, ¿no? Con makiwaras, pero en ese entonces pues se entrenaba con makiwara. El maestro Antonio Márquez tenía unos nudillos tremendos, tenía toda esta parte deforme de tanto haber pegado, y él hacía unos rompimientos de poder muy, muy interesantes. Toda esa primera época del Karate Do en México fue particularmente intensa. Todavía al final de su vida, del maestro Antonio Márquez, todavía se le veía un puño increíble, se veían así las bolas de nudillos que tenía aún con el paso del tiempo, ¿no? Eso nunca se perdió, era increíble. Pero también quisiera ver esta parte que se me hace importante recalcar. Ajá. En esa época era como de monopolios, ¿no? Estaba el monopolio del Shotokan, el monopolio de Toyama, el monopolio de Okinawa y muy pocas escuelas aparte. Es correcto, profesor. Así se vivía el arte marcial en ese entonces, eran polos muy definidos.
había una rivalidad fuerte entre las escuelas, entre las organizaciones, no se diga posteriormente entre karate y taekwondo, cuando llega de la mano del maestro Dai Won Moon aquí a nuestro país. Era una rivalidad muy fuerte, pero sana, finalmente fue muy sana, porque pues se llevaron a cabo estos torneos icónicos de Ciudad de México, que se organizaban y donde los maestros, los representantes de diferentes disciplinas venían a medirse entre ellos, y pues esa rivalidad pues la llevaban consigo los alumnos, y era escuela contra escuela, mi escudo, la supremacía de tal o cual nombre, y pues sí, se vivía intensamente. Era una intensa rivalidad la que marcó los primeros años, la primera etapa del karate en nuestro país, del arte marcial en general, ¿no? Pero concretamente judo, y posteriormente karate, porque karate se convirtió sin duda en el arte marcial más popular que hubo en los 60s. Ya hacia finales de esta década es cuando entra el taekwondo, y bueno, también empieza un boom enorme del cual todos conocemos. Ahora, también este dato, a ver si nos ayudan. Al principio, las escuelas, bueno, yo tengo el dato de que estaban siempre muy llenas. Desde el principio fue así. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que muy llenas? ¿Cuántos alumnos tenían más o menos en ese entonces cada escuela? Mira, en ese entonces, por referencias de mi padre, por referencias de todos quienes vivieron esto, por conversaciones con el maestro Antonio Márquez, era muy elitista. En un inicio era muy elitista la práctica del karate. Se pedía un perfil psicológico que te haya desarrollado algún psicólogo, algún psiquiatra, para constatar que eras una persona de bien y que no eras un criminal, y que podías aprender karate, porque se tenía toda esta concepción por los libros, por las revistas, por algunas películas, de que el practicante de artes marciales era letal, ¿no? Con un golpe podía matarte. Y bueno, algo hay de eso, ¿no? Pero había toda esta concepción de lo peligroso que era un karateca. Entonces, en los principios, el grupo que comandaba el doctor Manuel Mondragón y Calv era muy estricto en este sentido. Entonces, tenías que presentar una serie de requisitos, unos cuestionarios muy puntuales, pasar con un psicólogo, tener un perfil que ya comenté, que dijera que eras una persona cuerda, y podías practicar karate. Fue concretamente el maestro Antonio Márquez, el maestro Ángel Márquez, quienes rompen con este tabú y lo acercan realmente a todos, ¿no? Tampoco se le permitía en un principio practicar a las mujeres. El maestro Antonio Márquez fue el primero en romper este sello, casi bíblico, lo digo conscientemente, y posteriormente también fue el primero que permitió a niños practicar karate. Entonces ahí es donde se rompe el paradigma, porque era muy, muy estricto el criterio, había muchísimos tabús, y aquí es donde precisamente empieza a democratizarse el karate do. Te estoy hablando ya a principios de los años 70. Es muy, muy curioso este dato, porque ahora los dojos de karate, la gran mayoría de ellos están enfocados, bueno, no están enfocados, pero el grueso de la población de las escuelas de karate es de menores de 18 años. Y es curioso que no fuera así desde el principio, que es algo que fue implementado poco a poco por nuestros maestros. Esto es un dato que me parece importante recalcar, y qué bueno que lo mencione. Ahora es inconcebible visualizar una escuela de karate sin niños, ¿no? El karate, el taekwondo, pues tienen, tú que me dirás, Francisco, 70-80% de tu población debe ser de niños, adolescentes, jóvenes, los que nutren principalmente a las escuelas de arte marcial. Así es, pero ahí inicia en los 70s, desde comenzando esta década, se rompe ese paradigma,
como ya mencionamos, y se empieza a hacer más horizontal, más democrática la enseñanza de karate. ¿A qué le adjudicas el que el karate se haya popularizado tan rápido? ¿Qué sucedió? Yo no entiendo exactamente cómo fue que de ser un arte completamente desconocido o que de oídas escuchabas que existía a de repente ser algo, un boom así tremendo de popular. ¿Qué pasó? Hay una película icónica que se llama La leyenda del judo. Bueno, aquí le pusieron La leyenda del judo, el título original no era tal cual, pero al final hay un duelo entre un judoka y un karateca que de hecho no lo pintan muy bien, sale como una persona salvaje, greñuda, prácticamente era un maloso, y empiezan a romper árboles y a pelear entre sí. Y después vendría, ahí está, mira, el maestro Tony Márquez, que mencionó que solo se aceptaban mayores de 18 años, es lo que te estaba comentando. Así era el tabú en ese entonces, solo hombres mayores de 18 años. Y fue el maestro Antonio Márquez, siempre iconoclasta, el primero que dijo no, y muy de la mano con el maestro Ángel Márquez, el maestro Antonio dijo no, esto tiene que ser para todos, y ahí empieza a mostrar que el maestro Antonio Márquez iba contracorriente, en el sentido de estos tabús, pero con una gran visión, y es precisamente lo que permite que se haga tan popular. Después vendría una película del 007, Los diamantes son eternos, con Sean Connery, donde hay algunos clips de karate, sobre todo al principio con alumnos del maestro Matsutatsu Oyama, que saltan por encima de un coche, que hacen unos rompimientos impresionantes, y ahí yo creo donde detona precisamente la práctica del karate. Ya en 1973 llegaría Bruce Lee a revolucionar todo. Ahí es donde viene el gran boom de las artes marciales. En ese entonces la gente no era tan exigentes en términos de decir, bueno, exactamente qué es lo que practicaba Bruce Lee. No, ellos decían, todo es karate, lo que hace Bruce Lee es karate, o Kung Fu, que hasta la serie de televisión detona en ese mismo contexto, 1972. Y es donde viene el gran boom para las artes marciales en general, para el karate, para el taekwondo. Ahí es donde se catapulta por muchísimos años. Cuando tú hablabas de arte marcial con alguien que no estuviera adentrado, lo que se decía, tú practicas karate, todavía hasta la fecha un sector importante de la población ve como sinónimo de arte marcial al karate concretamente, todavía. Hoy el taekwondo pues también ya tiene un posicionamiento muy fuerte en el imaginario colectivo, ¿no? Pero por muchos años karate fue sinónimo únicamente de arte marcial. Ok, otro paréntesis. Está diciendo el profe Martín Hernández que el dojo donde yo hago el examen es el del profesor Arturo Márquez, pero que el de la foto de Katana es de Sergio Robles. Entonces, esa es la corrección que nos hace el profe Martín Hernández, no sé. No sé, el maestro Tony, que está por ahí, a lo mejor nos puede mandar un mensaje en unos minutos y podamos. Yo inclusive llegué a pensar que fue en ¿Coyoacán? Sí, en Tecamachalco o en Coyoacán, pero por la duela casi podría asegurar que es en Tecamachalco, en el dojo que abren allí, y sí que lo dirigía formalmente el maestro Arturo Márquez, y posteriormente cambia de domicilio en la misma área, ¿no? Es lo que yo entiendo, pero pues aquí entre todos corregimos ese dato. Y nos pone un dato increíble, dice, en alguna ocasión el profesor Antonio Márquez, que en paz descanse, me mencionaba que en el club de dojo de Coyoacán llegaron a tener hasta 700 alumnos
Yo no me imagino eso, no sé, no me cabe en la cabeza algo así. Era impresionante, yo me acuerdo en esa época que ya referí, donde yo entrenaba con el maestro Tony, pues yo a veces acompañaba a mi padre a las clases de avanzados, porque él también entrenó un tiempo importante con el maestro Antonio Márquez. Ahí está, ahí está, ya no hay duda. Fue la inauguración de Tecamachalco, gracias maestro Tony. Sí, ¿ves qué te decía Francisco? Sí, fue ahí el dojo original y de donde se origina esa imagen. Era impresionante ver el lleno total de esas clases, de todos practicando, de todos sudando, era una adrenalina increíble, un área para visitantes muy grande, la recuerdo perfectamente, me acuerdo que estaban los grandes ventanales allá en Coyoacán, donde había un barandal, un tubo que pusieron. De hecho, maestro Tony, corrígeme, en alguna ocasión, haciendo kumite, uno de los profesores maya, de los hermanos, compitiendo, porque era bastante salvaje esto, con una patada, se va uno de ellos al vacío y rompe la ventana. Lo estoy viendo en estos momentos. Yo estuve presente como espectador. Rompe la ventana con una agilidad y unos reflejos bárbaros. Ahorita que nos corrija el maestro Tony, se agarra de la ventana, del marco, y solo por eso no se fue al vacío. Así se practicaba karate en ese entonces. Poco tiempo después ya vi el barandal, un barandal de hierro. No, ahora ya habría demandas, ya no tendríamos alumnos sin pasar. Se cierra el dojo, yo creo que nos mete en un estate quieto a todo el arte marcial en general, pero yo estuve presente, fue algo, y ahorita lo reviví porque ya tenía, ahí está. Si nos recuerdas exactamente quién fue el que salió al vacío, ella era de noche, Francisco. ¿Tú conociste el dojo central de Okinawa, allá en Oaxaca? Yo conocí el moderno, no sé si sea el mismo. No, el de Miguel Auren. El de Miguel Auren es el que conozco. El original allá de la pastelería, de la panadería Calvin, también ahí, Tony. Ahí es donde sucedió ese episodio donde patean, creo que era uno de los maya, lo vi, fue impresionante, se rompe la ventana, imagínate abajo, todos pasando a la panadería y ver los cristales cayendo desde arriba porque estaban unos karatecas locos entrenando, y el que sale proyectado por la patada evita caer al vacío, yo creo que se mata ahí porque sí era una buena altura, y se sostiene, impresionante. Yo creo que podemos reír ahora de todo eso. Y otra pregunta aquí, siempre ha estado la parte de los duelos. ¿Era real eso de que llegaban, quiero un reto con, por favor, explíquenos de esa situación? No, había un grupo de maestros de Kung Fu, no sé si sea pertinente mencionar nombres, vamos a mencionar que era una escuela de Kung Fu, que muy influenciados por las películas de ese entonces, Cinco Dedos de la Muerte, El Boxeador Ciego, tantas otras que inundaron los cines, eran, no diría películas clase B, yo creo que eran clase C o D, porque tenían una calidad muy mala, pero eran espectaculares en sus escenas. Ahí se veía muchas veces que llegaba alguien a retar a nombre de su maestro por voluntad propia, un alumno maloso llegaba y retaba a otro presentando un pergamino, pues eso se estilaba a principios de los años 70. Había unos practicantes, unos profesores de Kung Fu que después nos hicimos amigos todos, ¿no? Y ellos lo confiesan, pero llegaban concretamente a las escuelas a retarte y había unos duelos muy fuertes. También era muy común que se entrenaba en los parques. Varios maestros de Shito Ryu, de Shotokan lo hacían de esa manera, y de otros sistemas también, de Lima Lama, de
de karate, de tantos otros, y estos maestros llegaban a retar a los maestros enfrente de todos, y eran unos duelos, pues de triste memoria, pero también hablan de lo pintoresco que fue esa etapa del arte marcial en México y en el mundo, porque viajando en diferentes latitudes en Estados Unidos sobre todo, también sé de muy buena fuente que se daban ese tipo de duelos, era muy común en ese entonces. Ya después se civilizó el medio del arte marcial, los maestros maduraron y pues esto ya nada más pasó a formar parte del anecdotario, pero claro que se vivió esto en México, Francisco. Sí. Nos comenta el profe, el maestro Tony Márquez, que en Avenida Coyoacán estuvieron del 66 hasta el 88, yo nací en el 86, entonces no me tocó conocerlo. Si no lo podrías haber conocido, sí. Tal vez en pañales, pero no, ni así. En una escuela, ajá. Nos comenta Jorge Mendoza, obviamente al ser una disciplina nueva y desconocida, no solo en México, las personas hacían sus propias deducciones y seguramente imaginaban que era algo muy peligroso. Por eso evitaban la enseñanza a niños, remontándonos a Okinawa y al Japón del karate, no enseñaban dojos públicos. En las universidades, ajá. Déjame decirte, Francisco, que mucha de esta percepción emana de los libros del maestro Matsutatsu Oyama de What is Karate, porque en esos libros impresionantes de una calidad de veras sobresaliente, salían los maestros de karate rompiendo bloques de hielo, tenían unas fotografías impresionantes, piedras, deteniendo cuchillos en vivo, detenían cuchillos, había unas fotos donde le lanzaban al maestro una flecha, un arquero de Kyudo que reclutaban para la sesión, salía, le tiraba al maestro y él bloqueaba con un movimiento de karate la flecha. Entonces, mucho de eso es culpa del maestro Matsutatsu Oyama. Creó la mística del karate, pero también creó ese halo de mortalidad, de peligro. Los maestros eran letales, eran peligrosísimos gracias a esos libros. Ajá. Bueno, voy a hacer paréntesis. Pues ahorita la democratización del karate también está en Japón. Bueno, al menos tuve la oportunidad de ir a Okinawa. Hay un mundo de niños practicando karate por todos lados, ¿no? Entonces, eso ya es bastante normal. Y otra cosa que iba a comentar, ya ni me acuerdo, pero aquí tenemos una... Anteriormente las mujeres, por ejemplo, no era bien visto que practicaran karate, inclusive en Japón, en la primera etapa, estaban confinadas a practicar el naginata, arte, instrumento del kobudo. A la barba, ¿verdad? Ahora sí. Y el judo, pues también fue todo un reto que fueran reconocidas las judokas, primeramente, que se les permitiera entrenar. También fue una lucha importante de género, ¿no? A ver si un día podemos platicar de eso, ya a ver si no nos manda a volar a su señora esposa, pero sí me encantaría poder platicar al respecto. Y nos pregunta Jorge Ayala, ¿en algún momento el gobierno llegó a frenar los eventos de artes marciales por la dureza con que se practicaba? No por la dureza con la que se practicaba, sino por cuestiones políticas. Hubo un torneo mundial de karate que comandaba el maestro Antonio Márquez, el más importante que se iba a llevar a cabo en ese entonces. Había practicantes confirmados desde Nepal, venían de Hungría, de varias latitudes, iban a venir a México a este torneo y las autoridades del promotoras del deporte en ese entonces, estamos hablando de los años 70, bloquearon el evento. El maestro Antonio ahí tuvo una pérdida impresionante económica, tuvo que empezar otra vez desde cero porque las autoridades le bloquearon el torneo mundial de karate que iba a tener lugar aquí en México. Posteriormente, estas autoridades promotoras del deporte también bloquearon el primer mundial de taekwondo que se iba a llevar a cabo en nuestro país. Ajá. Así fue, pero no era tanto por lo letal de los torneos, porque creo que era claro que nadie había muerto, ya se habían llevado a cabo los primeros torneos Ciudad de México y nadie había muerto. Y entonces, pues esa percepción ya no era la que dictaminaba el criterio de si se podía
permitir o no que un torneo se llevara a cabo, sino más bien eran decisiones políticas por intereses de ciertos grupos los que frenaron a varios torneos. Así fue. Qué penoso, porque si se hubiera llevado a cabo, obviamente hubiera habido más y más torneos de ese estilo. Entonces, no sé en qué lugar estaría México en el mundo del arte marcial ahora, ¿no? No, hubiera sido inimaginable, el verdadero boom tanto del karate, que es cuando frenan al torneo mundial de karate con el maestro Antonio Márquez, y posteriormente el torneo mundial de taekwondo comandado por el maestro Dai Won Moon. Si se hubieran dado en ese contexto, el arte marcial de por sí lo es en México, uno de los polos más importantes a nivel mundial, hubiera llegado a niveles galácticos, inimaginables. Sí, wow, me está encantando esta plática, porque de verdad nos está dando una perspectiva de dónde estamos parados, ¿no? Que si estamos ahora aquí es por lo que han hecho en el pasado. Y nos comenta el maestro Tony Márquez, no, este no fue, perdón, aquí está. Fue en el 78, iba a ser en Acapulco. Ahí tenemos ya la puntualización de... No, Acapulco, pues hasta Elvis Presley salió en película en Acapulco. Acapulco era todavía más fuerte que hablar de Cancún. O sea, Acapulco estaba en el imaginario mundial, muchas películas de Hollywood lo mencionaban, y pues el que ese torneo mundial fuese en Acapulco, pues tenía un atractivo muy, muy importante para todo el mundo, ¿no? Fue una lástima que no se llevara a cabo, pero a lo mejor en algún universo paralelo sí se llevó a cabo y algún día tenemos noticias de cómo resultó. De hecho, ya está apalabrado, ya estamos en esto con el profesor, con el maestro Tony Márquez, a hacer una entrevista en la que quiero que me mencione qué tal estuvo el torneo al que fueron a Corea, ¿no? Pero eso serán próximas ediciones de Karate UMX. Ese está interesantísimo, ¿eh? De la mano con el maestro Hee-Jun Kim, el actual fundador quien fue fundador de Han Mudo, y el maestro Lee Yuk-soo, que era el creador del sistema Kuk-Sul-Won, junto con ellos toda la escuadra de Okinawa, porque además fue un contingente enorme, van a competir a Corea. El maestro Tony compite contra los coreanos. Sergio Robles hizo muy buen papel allá, pateó a unos coreanos, tendría buen pateo. Pero el maestro Tony pues ya puntualizará más al respecto, ¿no? Fue también un episodio memorable. Y nos comenta Jorge Mendoza, no sé exactamente a qué se refiera. Dice, fue fundada el 28 de mayo de 1973 en Seúl con motivo de la celebración del primer campeonato mundial. A lo mejor se está refiriendo al nacimiento de la hoy Federación Mundial de Taekwondo, okay, World Taekwondo Federation, que en el año de 1973 se funda así precisamente. Es ya muy cerca de esa fecha que se dejaría de participar, de haber enfrentamientos entre karate y taekwondo, porque el taekwondo tiene su propia federación. Poco tiempo después de eso, el maestro Dai Won Moon deja de participar en los torneos Ciudad de México. El maestro Tony también debe de tener el dato ahí exacto. Que nos dice el maestro Martín, cuando tengas al profe Tony Márquez, será sensacional. No, pues de hecho esta ya fue la antesala de la presentación del maestro Tony, ¿no? Y nos comenta la maestra Ofe, ¿alguna anécdota que haya marcado su vida marcial en forma positiva? Yo creo que muchas, pero no sé si hay alguna que tenga que ver con el karate para relacionarlo un poco con el tema del día de hoy. Con el karate, sí, ahí les va una, con el karate en particular. Mi papá tenía una estampita bordada que había traído de Estados Unidos, se la había regalado su maestro Taro Tai Hayashi, y me encantaba la estampita,
e iba a haber un examen de Okinawa, ya en central de Coyoacán, donde iba a haber rompimiento y donde iba a haber un poco de competencia. Entonces yo estaba muy nervioso, era la primera vez que yo entrenaba. Perdón, ¿qué edad tenías? Híjole, yo debo de haber tenido en ese entonces 7 años de edad, 6, 7 años de edad, ajá, como 6 años yo creo, Rango. en ese rango. Entonces, mi papá vio que yo estaba nervioso y yo le tenía un apego muy, muy grande a esa estampita que me encantaba, tenía unos kanjis. Entonces, mi papá me dijo, le pidió a mi mamá que cosiera ese parchecito en mi uniforme de karate. Entonces, lo cosió en la parte de adentro y me dijo, hijo, ya no tienes por qué sentirte nervioso. Aquí está esta estampita que tanto querías en tu uniforme. Y me acuerdo que me dijeron que entré con mucho coraje, hice mi rompimiento, competí, porque psicológicamente mi papá entendió muy bien esta situación de los nervios y le entró por el lado de un amuleto que en realidad estaba en mi mente, ¿no? Porque esa estampita no tenía ningún significado en particular, ¿no? Pero me lo presentó como un amuleto ancestral con algo que tenía que ver con la fuerza del karate. Me lo vendió perfectamente y entré a este examen con competencia de Okinawa. Es una anécdota que también tenía yo sepultada, Francisco, así como el hecho del que sale por la ventana lo tenía totalmente olvidado. Aquí también esta anécdota de la medallita, de la estampita, sale a colación. Ok, ahondando en esta parte, dices que perdón, ya lo estoy tuteando, dice que tenía entre 6 y 7 años, eh, entonces, ¿desde 7 años debe de haber sido, ajá, sí. cuánto tiempo los niños hacen rompimientos en México? El maestro Tony también nos puede ayudar ahí. Yo recuerdo que era una tablita, ¿no? Era una tablita ahí la que se rompió, pues como hoy es lo que marca la categoría especial. Ustedes son expertos en eso, ¿no? Pero me acuerdo que eso nunca se me va a olvidar, la estampita que mi papá me puso como un amuleto y eso hizo que me sobrepusiera mis nervios. A mí me gusta mucho la anécdota, uno, por el significado o sea, de la visión de tu señor padre, que ahorita también te voy a preguntar del maestro, pero cómo desde ya mucho tiempo esa manera de afrontar los miedos ya existe dentro del karate y ha cambiado realmente muy poco. Entonces, es muy parecido hasta ahora esa parte y siento que sigue teniendo los mismos beneficios que tuvo en ese entonces. Claro que sí, eso no cambia porque es un arte marcial esencial que nos devuelve a nuestras raíces. Todos, al entrar a una escuela de arte marcial, de la que sea, todos volvemos a vestir ropas de campesinos, porque el karate en Okinawa, en las islas de Okinawa, nace en un contexto de agrícola, de campesinos, ¿no? Entonces eran ropas de faena, entramos descalzos, es como volver a un estado elemental en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos descalzos, vestimos como campesinos y empezamos el camino, la práctica del arte marcial. Entonces, algo esencial que nunca pasará de moda. Ok. Ahora nos pregunta Marco Antonio Santamaría, ¿cómo se llamaban los profes de Miguel Lauren? Pues, ¿quiénes serán? Pues Claro. estaba el maestro Tony Márquez pues, comandando y una playa de profesores que dieron clase allí. Entre ellos, me parece que de hecho estaba el profe Martín Hernández. De hecho, él Martín estuvo. Hernández, estaba Augusto de la Barrera, estaba Alejandro Solar, también creo que llegó a dar clase sí, más bien estoy seguro que llegó a dar clase ahí bajo la dirección del maestro Tony, y muchísimos otros que dieron clase ahí. Era
el que quería ser profesor de karate en la organización Okinawa, tenía mucho camino andado, si había dado clase en la central de Miguel Laurent, Ernesto Amador creo que también dio clase allá en Miguel Laurent y tantos otros, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un comentario y ya nos estamos yendo al final de la entrevista, que nos podemos seguir otra hora, sin problema. No, yo creo que hay que respetar los tiempos de la audiencia, del auditorio. Ahora, un comentario de que de Toyama y de Okinawa Karate Do, yo creo que han salido, no sé, la gran mayoría de organizaciones que hoy existen tienen raíces en estas escuelas y yo creo que es importante conocer eso y que se sepa, ¿no? Que sea parte de nuestra historia y que no se olvide, ¿no? Que las raíces siguen estando en esta parte de estos dos monopolios en su inicio y que siguen existiendo en la actualidad. Así es, de ahí emana un gran porcentaje de las escuelas de lo que hoy se llama Sport Karate o Point Karate, tiene varios apellidos, ¿no? Y por el otro lado estaban los de Shotokan, Shito-ryu, Wado-ryu en una mucho menor proporción, Goju-ryu con el sensei Kazui Mai, que también llega a través del maestro Antonio Márquez a nuestro país, el maestro Kazui Mai, a quien recuerdo con mucho afecto, muy fuerte, una pureza de movimientos de veras excepcional, el maestro Isao Ishikawa, ambos, tanto el fundador de Doshinkan, como el maestro de Shotokan, del mismo nombre, eran homónimos, Isao Ishikawa también, los ya citados Matsura, Isato, etcétera, ¿no? Hubo una playa, Yato y Matsura, perdón, fue una playa de grandes maestros. Recuerdo también las clases de Guillermo Hofner en la UNAM, de Shito-ryu, el sensei Guillermo Hofner, era como estar a un universo paralelo feudal, estar en una de las clases del maestro Guillermo Hofner, pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Por un lado estaban en una menor proporción de alumnos estos polos de Goju Ryu, de Shotokan, de Shito Ryu primordialmente. Por otro lado, el mayor número de practicantes del lado de Okinawa, de Toyama y todas las escuelas y organizaciones que emanaron de allí. Excelente. Eso me gusta que quede aquí en un video para recordarlo, ¿no? Estarlo recordando de vez en cuando que tenemos la misma raíz, ¿no? Al fin y al cabo. Y nos comenta el profe Martín Hernández que él fue el que empezó a dar clases en Miguel Laurent y el maestro Tony Márquez nos dice que también Fernando Rodríguez, César Forastieri y todos los que nombraste. Pues fíjate, sí, el maestro César Forastieri, también uno de las personalidades en karate contemporáneo que más ha trabajado en esto de las clases remotas, va muy, muy avanzado. Ahora que lo entrevisté para la primera revista Katana en línea, que por cierto pueden consultar en revistacatana.com, si me permites el golazo, el penal, pueden ver esta publicación íntegra. A ver, déjame, si me permites, mostrar un poquito de esto. Por favor, querido. Dice el profe Martín Hernández, saludando al maestro Guillermo Hofner. Guillermo Hofner, claro. Mira, aquí podemos ver un poquito de los temas. Déjame compartir pantalla contigo. Adelante. ¿Permites? Ajá. Dice el profe Martínez, gol. Ahí está el gol, exacto. ¿Se está compartiendo? Ahí está, ya la tengo. Ahí está algunos del mito de las clases en línea. Mira, aprender artes marciales en línea, realidad o fantasía. Hay un artículo, bueno, también analizamos un poquito los torneos en línea, la arena para competir en la palma de tu mano. Pueden verla con efecto de las artes marciales fortalecen el sistema inmune.
tiene ligas a videos, Silam, un arte de inspiración prehispánica con la maestra Marisela Ugalde, y aquí tenemos algo que va muy de la mano con el tema de esta plática, es Funakoshi Gichin, la leyenda del karate, algunos hechos en la vida y obra del maestro. Esto está escrito por mi padre, que tiene un estilo muy característico de escribir, allí lo van a encontrar presente. Aquí tenemos fotos del maestro Funakoshi. Son 14 páginas dedicadas a la historia del karate, escrita por mi padre. Tiene una prosa excelente, unos datos invaluables para todos los amantes de esta disciplina de la mano vacía. Y bueno, pues esto es cultura marcial, sin duda. No se pierdan la oportunidad de ver. Déjenme mostrarles un poquito. También analizamos en esta edición el reto de la pandemia, cómo las diversas escuelas de artes marciales han hecho frente a este reto de dar clases remotas, de reinventarnos. Tenemos maestros de diferentes partes del mundo, al maestro David Carr hablando de cómo enfrentó esto, un maestro desde Italia que nos habla. Este es la cabeza, el maestro Marco de Cesaris, presidente de la International Muay Boran Academy, el maestro Alonso Murayama, tenemos al maestro Manuel Vázquez por aquí, el maestro Peregrino, espérame, déjame mostrarles un poquito más, maestros de Taekwondo también afrontando esto, y a lo que quería llegar era que también teníamos al maestro César Forastieri ahí presente. Ahí está el maestro César. También que él dice que él no le ve límite alguno a la práctica del karate, de las artes marciales en línea, que si aprendemos lo suficiente de estas tecnologías, pues realmente no hay límite, ¿no? Entonces creo que esta es una actitud muy bonita de reinventarnos, de no tener miedo a esta etapa por la que estamos atravesando. Y bueno, pues la invitación también para que vean Revista Katana en línea. Hay un vínculo ahí para adquirirlo en formato PDF de alta resolución con ligas a videos. Es muy barato, son como 50 pesos. La pueden hojear libremente, pero ojalá opten por descargarla, por adquirirla, por comprar. Es simbólico casi, y pues ayudarnos a crecer junto con ustedes. A que nos visiten también, si me permites, otro gol. Pero haciendo el enlace a lo que estamos viendo, es que esto va a ser historia, o sea, esto es parte de la historia del karate. Definitivamente a nadie se le va a olvidar esto. Y cómo de verdad tuvimos la resiliencia, gracias a las artes marciales, para poder enfrentarnos a esto de la manera más digna posible, e incluso más allá de digna, de una manera ejemplar. Entonces, adelante, siga con el gol. Así es un Sanchin interminable de ya casi 3 meses, y lo que falta, porque no vamos a volver de una manera normal. Déjenme poner en foco la cámara. No vamos a volver de una manera normal, porque no todos van a regresar inmediatamente a nuestros centros de enseñanza. Va a ser de una manera limitada. Es una prueba de resistencia a largo plazo. Nos tenemos que valer de las nuevas tecnologías para lograrlo. Y pues lo vamos a hacer juntos, y de todo esto da testimonio la revista Katana. Por ser un formato digital, vamos a poder enriquecerla, y a todos quienes la adquieran les vamos a ofrecer una actualización más adelante, en la cual sin costo extra, donde vamos a poder presenciar cómo se dio esta transición, cómo se logró la reapertura, con testimonios no solo de México, sino de muchas partes del mundo. Así es, mi querido Francisco. A mí me gustaría que hiciera una suscripción igual, ahí estaría de lujo, en cuanto estemos publicando más ediciones digitales en este formato, ahora que no hay esa limitante del papel, pues sí ofreceremos suscripciones ya en forma, ¿no? Excelente. Pues ahí estaremos todos de la mano, mi querido Francisco. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Ya estamos llegando a la hora. Originalmente es de 40 o de 45 minutos. De 40, pero usted no diga nada, porque normalmente ya la estaría acabando en este momento,
pero no me puedo quedar con la duda. Yo soy un súper fan de su señor padre y quisiera que nos diera al menos una anécdota del karate y el maestro Alonso Rosado Sánchez. Híjole, pues hay tantas, pero algo que quisiera recordar es cómo era verlo practicando en casa, entrenaba toda hora, lo recuerdo mucho también haciendo katas con sai, estas armas icónicas de Okinawa. Que estaba aquí de las tortugas ninja. Exactamente, lo recuerdo, eran unos sais que le dio el maestro Taro Tai Hayashi, muy pesados, porque eran de práctica, de hierro, muy pesados, y recuerdo cómo los estaba moviendo, cómo estaba haciendo sus movimientos, sin camisa, él había sido físico constructivista también de muy joven, y entonces tenía musculatura muy marcada, muy fuerte, y viéndolo con su cinta, porque siempre lo hizo con su cinta, portándolo, entrenando, es algo que me marcó, es algo que nunca voy a olvidar de cómo estando en el dojo o fuera de él siempre tuvo un compromiso especial con el karate, con el arte marcial, y lo sigo viendo hoy en día en medio de la pandemia. Él sigue haciendo su yoga, algunas de sus katas les da un sentido de energía. De hecho, el próximo domingo vamos a invitar a una pequeña práctica en línea con algunos maestros de diferentes partes. Hay alguien que va a transmitir desde Henan, China. ¿Domingo? Este domingo lo vamos a anunciar en breve, casi terminando esta emisión, vamos a anunciarlo. Van a estar algunos maestros ahí notables, ustedes lo van a ver. Es una primera práctica la que convoca Katana. Ojalá nos puedan acompañar para vernos y que esto siga creciendo y varios de ustedes más adelante también formen parte de estas emisiones. Pues muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un gusto estar entre entusiastas, entre amantes, practicantes de arte marcial, con todo este excelente público, y que siga creciendo. Te deseo lo mejor en esta emisión, que cuando nos volvamos a ver en una de tus emisiones me digas, pues ya vamos en la 100, Alonso, eso me daría mucho gusto, que cuando estemos en la 100 en tu programa lo comentemos. Muchas gracias. Si me echa la mano con su señora esposa y con su señor padre, también sería un gusto poder entrevistarlos aquí. Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Y si podemos, pues nos quedamos en casa, y si no, a seguirnos cuidando. Claro que sí, gracias. Nos vemos pronto. Hasta siempre. Bye.